Hola a todos, bienvenidos a Pilas Pues. En Guatemala.com le damos mucha importancia al tema del desarrollo profesional, académico y laboral, por lo que el día de hoy tenemos una vez más como invitada a Ana Raquel Aquino, quien, como saben, es una abogada con una maestría en Derechos Humanos y especializaciones en temas de derechos públicos. Bienvenida, Ana Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Realmente encontramos súper interesante lo que platicamos la otra vez con respecto al tema de las becas. Y recapitulando un poco, queremos darles a conocer qué es una beca. Podemos decir que un concepto muy básico de qué es beca es un financiamiento. Es un financiamiento para ciertos programas, ya sea de licenciatura, pregrado, como se le dice a veces, o para maestría, posgrados, o incluso congresos, cursos. Es un financiamiento. Ok, excelente. Y el día de hoy, pues queremos conocer un poquito más sobre tu experiencia, Ana Raquel. ¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que vino a tu mente el tema de una beca? Pues para mí yo creo que el tema de la beca nunca fue una opción, o sea, nunca dejó de ser una opción porque desde chiquita he estado becada, desde el colegio. Entonces creo que por motivos económicos al principio, pues obviamente eso era como la motivación. De hecho, desde chiquita con mis papás, ¿verdad? Esa fue como la motivación inicial. Y después, a partir de eso, en la universidad también me becaron por buenas notas y eso fue bastante bueno para mí, para la bolsa. Y ya después, cuando terminé la universidad, cuando estudié Derecho y terminé, pues la motivación era irme al extranjero a sacar una especialización, una maestría. Y pues yo siempre le metí muchas ganas a la U, la verdad que sí. Entonces esa fue la motivación, irme al extranjero. Eres una de las guatemaltecas que en definitiva ha aprovechado las oportunidades y es por eso que para nosotros es un gusto tenerte hoy aquí. Queremos que nos contés qué retos encontraste la primera vez que optaste una beca, porque entiendo que tenés pues una licenciatura, casi 2 maestrías y muchísimas especializaciones. Sí, ya es bastante, estábamos hablando. Sí. Sí, a ver, yo creo que el primer obstáculo era dónde, o sea, dónde me quería ir, cómo me podía ir, qué tipo de fundaciones, organizaciones o universidades me podían becar, en qué porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánto dinero necesitaba para irme? Creo que esas son preguntas que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto costaba vivir en otro país? Porque sabemos que no es lo mismo vivir en Estados Unidos que en Europa, ¿verdad? Entonces, como que qué era lo que tenía que hacer. Estaba como muy perdida al inicio. Ok, y para empezar, ¿qué organizaciones o qué empresas o inclusive no sé si a través de las embajadas viste algo de información? No sé si nos puedes contar un poquito. Sí, yo empecé a preguntar, o sea, básicamente empecé a tener como personas que yo admiraba, entonces digamos en la Facultad de Derecho y empecé a preguntar y a involucrarme. Yo tuve la suerte de haber trabajado en mi facultad durante 3-4 años, entonces siempre estuve como muy involucrada en la academia, en lo que era eso y cómo funcionaba. Entonces creo que tuve la suerte de eso y preguntarle pues a abogados, ¿verdad?, de renombre en Guatemala, cómo le habían hecho, qué era lo que habían estudiado. Y por ahí me fui enterando. Obviamente hay una oficina de gobierno, está CGPLAN aquí en Guatemala, quien pues publica y difunde becas y hay un par de páginas más y me fui involucrando y investigando. Ahí sí que preguntando de boca en boca y así fue como empecé. La verdad que sí, la búsqueda me tomaba horas diarias. O sea, de aquello que la hora de almuerzo en mi segundo trabajo fue buscar becas durante un año. O sea, yo, si no les miento, soy un poco disciplinada con eso, pero me puse como horarios para tratar de entender, ¿no?, cómo funcionaba. No, y justo lo que hablábamos en el otro programa, que realmente estas oportunidades no son inalcanzables, o sea, solo es de que nosotros lo aprovechemos, que investiguemos y que seamos disciplinados en la parte de todo el tema de la documentación, del registro que tenemos que tener, ¿verdad? Y gracias por compartirnos eso. ¿Tú nos podrías contar con respecto a los países, qué países son aptos para los guatemaltecos, qué otros son un poquito más complicados? A ver, las convocatorias de beca cambian año con año, o sea, verdaderamente lo que pudo haber sido una beca, no sé, para alguien hace 5 o 6 años puede que ya no exista en este momento, ¿no? O que las relaciones bilaterales entre países hayan terminado y por ende, por ejemplo, la embajada, qué sé yo, de Japón ya no esté dando las becas, lo cual es mentira porque sí las está dando. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas suceden, ¿verdad? Lo que era hace 10 años ya no soy.
Entonces, yo creo que la búsqueda tiene que ser muy especializada dependiendo de la carrera que uno quiera seguir o la especialización. Creo que hay que decidir primero el país o las universidades a las que uno quisiera cursar, o bien decidirse por un programa en específico, ¿verdad? ¿Qué tipo de especialización? Son preguntas claves para poder detallar la búsqueda, o sea, que se haga menos, ¿verdad? Y para guatemaltecos hay muchísimas oportunidades, o sea, hay países que uno ni se imagina, como por ejemplo Serbia, Rumania. O sea, hay cosas que esas son así súper exóticas para nosotros, ¿no? Países de Europa del Este, por ejemplo, o de Asia, que no tenemos tal vez mucho contacto, ¿verdad? Excelente. Y con respecto a eso que mencionabas de las carreras, ¿las becas están para la mayoría de carreras que existen en Guatemala? Sí, la verdad es que sí, hay unas que son menos, vamos a usar el término becables, ¿verdad? Okay. O financiables, como por ejemplo las artes. Cuesta mucho en tema de bellas artes, por lo menos no hay tantas becas completas. Está el tema de medicina. Medicina, odontología, ciencias veterinarias son carreras que son muy caras aquí y en la Patagonia, ¿verdad? No importa el lugar, entonces no tienen tantas becas completas o financiamientos, salvo en ciertos países. Entonces, y a la larga son becas altamente competitivas por lo mismo, a nivel latinoamericano e internacional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando me dicen a mí que quieren ir a estudiar una especialización de medicina a Estados Unidos, ya sabemos que va a ser bastante caro y que el financiamiento es escaso, ¿verdad? Entonces se necesita otro tipo de estrategia, como por ejemplo una financiera, no sé, un crédito, lo que sea, pero se puede alcanzar de otras maneras. Ok, sí, y resumimos en que realmente sí es alcanzable para los guatemaltecos y que hay muchísimas oportunidades, muchísimas páginas, muchísimas organizaciones en donde podemos encontrar estas oportunidades. Y te queremos preguntar o que nos cuentes algún caso de éxito que hayas tenido con alguno de tus asesorados. Una chica que no tenía muy buenas notas. Eso me gustaría contar porque hay mucha gente que piensa nuevamente que se necesitan buenas notas o excelencia académica, pero tenía un proyecto muy bueno aquí en comunidades indígenas, en el área rural, de nutrición, seguridad alimentaria. Y la verdad que a mí el proyecto siempre me pareció fascinante, ¿verdad? Y así tenía financiamiento internacional y todo, pero lo había trabajado muy bien y las notas no eran las mejores. De hecho, yo cuando vi el promedio dije así como, bueno, no estabas tal vez hay un problema aquí. Pero bueno, siempre lo intentamos y todo en programas que no eran específicamente de eso, y se terminó yendo a un programa de excelencia académica en Barcelona porque consideraron que era lo suficientemente buena y que el promedio pues no importaba. Okay. Y allá está. Sí, y lo logró terminar y todo. Ahí está ahorita en proceso. Así que sí, pasan cosas interesantes, ¿verdad? Pero recalco que el esfuerzo también va en otra vía. O sea, que no solo era el esfuerzo de notas, sino que ella también tenía un esfuerzo, por ejemplo, en el área laboral. Entonces tiene uno que sopesar esas viene dos a cosas. complementar también la parte. Ok, sí. Excelente. Y te cuento, nuestra audiencia nos ha estado preguntando también sobre qué portales, qué páginas en internet, a dónde abocarse cuando uno tiene la intención de obtener una de estas oportunidades de beca. Ok, esa es una pregunta, primero, frecuente, ¿verdad? Sí. Y segundo, complicada, porque no tiene una respuesta. Ojalá hubieran como miles de portales ordenados para buscar becas, pero va a depender mucho del tipo de carrera que uno quiera, del grado académico, del país, la cantidad de dinero que uno tenga para financiar, si necesita más bien una beca completa o si estás dispuesto a pagar algún tipo de porcentaje, y puedes, claro. Entonces creo que no hay una respuesta como muy concreta, salvo que yo siempre recomiendo que siempre miremos los portales de gobierno de nuestros países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Guatemala decíamos Egeplan, que divulga y difunde becas. También pues aquí hay una organización a cargo de Luis Edgar Arenas, a quien yo de verdad admiro muchísimo, tiene mucho tiempo de ver estos temas, que se llama Indeswa. Ellos también difunden becas, de verdad, de una manera muy ordenada. Y de ahí hay un par de páginas en internet, ¿verdad? Pero la verdad que la manera de buscar más sencilla y más adecuada, digamos, correcta, creo que es por medio de las universidades. Los programas siempre dicen si pueden estar o no financiados por la misma universidad o por alguna entidad externa, ya sea gobierno o ya sea organizaciones o entidades, empresas, ¿verdad? Privadas. Entonces hay, digamos, bancos como el Banco Santander en España, que beca estudiantes, esta Fundación Carolina, que es una organización pues sin ánimo de lucro, ¿no? Que beca también estudiantes, pero las mismas universidades
también tienen becas. Entonces, esa sería una manera de buscar. Y tú das asesorías. Queremos Así es. que nos contes un poquito de qué manera las estructuras o qué preguntas en las asesorías. A ver, siempre tenemos una primera cita de diagnóstico, le digo yo. Me tuve que inventar el nombre porque la verdad tenía que saber a dónde querían ir y qué Sí. querían hacer. Entonces se basa mucho en objetivos a corto o mediano plazo. Son ese tipo de preguntas que hago al inicio. Hay muchos chicos y chicas que no saben qué quieren hacer, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve un poco más complejo, ¿no? El tema vocacional. de vocacional, sí. Sí. Y pues hay gente que sí sabe, hay personas que ya tienen un camino profesional y pues hacemos varias preguntas, países, qué idiomas saben, qué quisieran hacer. Y pues ahí vamos viendo, doy métodos de búsqueda para el caso específico y armamos una matriz, un cuadro de oportunidades, vamos ordenando para tomar decisiones. Tenemos la mala costumbre de abrir 50 pestañitas en internet y se nos olvida si ya buscamos en Brasil o en Hungría, ¿verdad? Entonces Claro. ya no sabemos para dónde agarrar. Yo creo que eso es muy frecuente. Y bueno, una vez uno ya está allá en el país en donde va a cursar la beca, ¿cuáles son los retos principales que uno podría encontrar allá? Inclusive a nivel médico, ¿qué pasa si me enfermo? Bueno, varias becas completas tienen seguro médico, ¿verdad? Que hablábamos un poco de qué incluyen estas becas, pero si no, bueno, si es un país, pues diríamos de primer mundo, pues tienen hospitales públicos muy buenos, de alto nivel, creo que no pasaría mayor cosa. No se habla mucho de esto, pero el clima es muy importante. Yo conozco una chica en Alemania que se estaba muriendo porque ya no aguantaba no ver el sol. Sí, me dijo, si hubiera sabido que esto era así, jamás me hubiera venido acá, porque no iba con ella, ¿verdad? Hay gente que le encanta y hay gente que lo odia. Sí. Entonces, tener muy presente eso, tal vez, y el tema del dinero, ¿verdad? Siempre hay que ahorrar, tener un poquito más, uno nunca sabe cuándo pasan cosas, ¿verdad? Entonces, pues eso tal vez serían los tres. Ok, existen muchísimos factores a considerar y realmente los invitamos a que se sigan conectando a Pilas, pues les queremos seguir contando de todas las oportunidades que existen en Guatemala con respecto al tema de la educación, el desarrollo profesional, académico y personal. Ana Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pilas, pues.